Bueno, Bueno. los presento simplemente, tenemos el enorme gusto de estar aquí con los dos compañeros, Claudio Cormick y Vale Edelstein. Valeria es, si no me equivoco, doctora en química, y bueno, licenciada y doctora en química, tiene muchísimas publicaciones sobre ciencia, y tiene una gran tarea respecto a la cuestión de la divulgación y la currícula científica, y en esas preocupaciones también está nuestro colega Claudio Cormick, que es filósofo, doctor en filosofía, ha estado bueno, es de la UBA, y también estuvo en París 8. Yo no estuve en París, pero seguramente debe haber tenido muchísimos contactos ahí con la epistemología francesa, y tienen bueno, un libro buenísimo que se llama Argumentos de una baldosa, y bueno, lo presentamos y le agradecemos un montón que estén aquí en el foro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santiago, ante todo, por la invitación, y a los demás colegas por estar. Héctor, además, ya nos tuvo que tolerar 2 veces la semana pasada, y sigue ahí firme como rulo de estatua. Gracias, Héctor, por estar siempre. Y además, tuvo que ver mi ponencia el año pasado, creo que la de Rorty y Habermas, y siempre está muy atento y nos hace llegar sus impresiones, así que también le agradecemos mucho. Bueno, inicialmente habíamos dicho que le íbamos a responder a Mulder y a Matthias Stoip, pero le vamos a responder a Mulder y a Rick Pills, ¿sí? Rick Pills no es un voluntarista doxástico, pero coquetea, está ahí como en las inmediaciones. Grosso modo, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, primero vamos a presentar el escenario, ¿sí? Vamos a presentar un poco los personajes que tenemos. Como seguramente recuerden, ¿no? Tenemos como una expresión clásica del involuntarismo doxástico en filosofía, no presentado como una tesis conceptual, las posiciones de Blaise Pascal y de David Hume, ¿no? O sea, como recordarán, en la famosa apuesta pascaliana se nos presentaba al mismo tiempo las ventajas de creer, ¿no? La utilidad de creer, por retomar un viejo título de San Agustín, pero con la admisión de parte de Pascal de que no podemos elegir directamente la fe cristiana, ¿no? No podemos simplemente por un acto directo de voluntad decir, ah, bueno, listo, he logrado creer en Dios. Con lo cual, Pascal nos recomendaba, como sabemos, una serie de rodeos para inducir en nosotros mismos la fe cristiana, ¿no? O sea, sabemos que nos conviene creer, pero de esa constatación no se siga que podamos directamente creer. Creer no es algo que podamos hacer voluntariamente de forma directa, y entonces es un involuntarista doxástico en el sentido de que lo máximo que nos puede proponer son ciertos rodeos, ¿no? Dice, y es muy simpático porque al mismo tiempo es un comprometido cristiano, pero suena muy pragmático lo que está diciendo, ¿no? Dice, bueno, vos andá a misa, vos rezá, vos hacés como si creyeras, y al cabo de un tiempo vas a creer, ¿no? O sea que nos plantea estos rodeos porque, insisto, la fe no es algo que podamos elegir directamente. Y en una línea claramente muy lejana a la defensa de la utilidad de las creencias religiosas, Hume, ¿no? En sus famosos análisis de la creencia, en el tratado y en la investigación, también nos lo presentaba como un fenómeno, ante todo, involuntario, ¿no? En todo caso, cuando habla de rodeos para inducir a nosotros mismos la creencia, lo hace en uno de sus típicos pasajes furibundamente anticatólicos, ¿no? Donde dice cosas como los practicantes de esa ridícula superstición se benefician del uso de reliquias y cosas de ese tenor para enfervorizar su fe, pero de nuevo, la idea es clara, o sea, yo solamente puedo llegar a inducir o a reforzar una creencia mediante el rodeo de exponerme a cosas que me hagan creer, no puedo elegir directamente creer. En relación con esto, ¿no? Un siguiente hito importante, es cuando la tesis del involuntarismo doxástico se convierte en una tesis conceptual, ¿no? Ya no una tesis que pareciera ser empírica, ya no una tesis de, bueno, pareciera ser que por el modo en que funciona nuestra psique no podemos elegir directamente qué creer, y ese es el paso que da Bernard Williams, ¿no? En un famoso y muy discutido artículo de 1970, Deciding to Believe, en el cual, como vamos a ver en un momento, vamos a hacer una breve reconstrucción del argumento de Williams, porque después va a ser atacado,
nos señala que básicamente la creencia no puede ser voluntaria, y no por una limitación psicológica nuestra, sino por un problema de principio. Nada que llegáramos a poder llamar creencia podría ser voluntario, porque el requisito de la voluntariedad requiere que podamos elegir creer lo que nos parece falso, y para que algo sea realmente una creencia tiene que estar orientado a la verdad, tiene que cumplirse la condición de si yo creo que P es verdadero. Entonces los requisitos de la creencia seca, ¿sí?, de la creencia voluntaria, parecen ser incompatibles entre sí. ¿Sí? Entonces Williams refuerza la tesis del involuntarismo doxástico, convirtiéndolo en un punto conceptual y no meramente empírico. Ahora bien, luego de presentado este argumento por Williams, una serie de críticas le fueron formuladas, ante todo por una autora llamada Winters, que se enfoca en un punto distinto del que vamos a ver hoy con Peels, pero que ya cree ver una flaqueza en el argumento. Y más o menos en esa misma línea, después Alston, por ejemplo, en un nuevo artículo que en realidad se convirtió en el nuevo blanco de quienes quieren defender la tesis de que se puede creer a voluntad, ya dice, bueno, yo me voy a plantar en que me alcanza con que la creencia sea psicológicamente involuntaria, que sea psicológicamente imposible creer a voluntad, y en todo caso una serie de consecuencias acerca de responsabilidad doxástica y demás las voy a sacar desde ahí. Simplemente con una tesis más débil, la imposibilidad en cuestión es psicológica, ¿no? Alston no es que argumenta en contra del argumento de Williams, pero dadas las críticas de Winters, dice, bueno, yo voy a asumir que estas críticas quizás sean suficientes, y entonces voy a dar por derrotado el proyecto más ambicioso de Williams de mostrar que la imposibilidad que estaba en juego acá era conceptual. Bienvenida, Laura, gracias por sumarte. Peels, por su parte, de quien vamos a hablar un poco más hoy, sí quiere, igual que Winters, atacar directamente un argumento como el de Williams y decir, no, bueno, no puede haber una imposibilidad conceptual para la creencia voluntaria, la imposibilidad va a ser puramente empírica, psicológica, ¿sí? Y vamos a estar hoy tratando de evaluar en qué medida ese argumento funciona. En la vereda de enfrente, ¿no?, y esta es una de las personas que mencionaba al pasar cuando decía, bueno, quiénes son los que hoy atacan un argumento ya no como el de Williams, sino como el de Alston, tenemos quienes son voluntaristas doxásticos, y el caso central sería Matthias Stoib, ¿no?, que nos presenta una serie de ejemplos de lo que él considera que es una deliberación doxástica que sería análoga a la deliberación práctica, ¿sí? Entonces, ¿no?, si lo pensamos como extremos dentro de un espectro, en un extremo tendríamos a Williams, ¿no?, como posiciones intermedias que dicen, bueno, es imposible, pero no por motivos de principio, sino por contingencias empíricas. Tendríamos a Pascal, Hume, Winters, Alston y Peels, y en el extremo opuesto tendríamos a quienes efectivamente consideran que podemos creer a voluntad, ¿sí? Dado que tenemos estos personajes, el recorrido que pensábamos hacer es el siguiente. Vamos a partir de una teoría científica, ¿no?, que vamos a ver de qué manera desemboca en el problema del voluntarismo o involuntarismo doxástico, ¿sí? Héctor y Laura ya tienen un spoiler de lo que vamos a hacer, porque ya nos vieron hacer algo parecido, no lo mismo. O sea, vamos a ver que cierta teoría científica que aborda el problema de la creencia necesitaría poder empalmar con algún tipo de argumento filosófico acerca de la imposibilidad de creer a voluntad. Luego de haber presentado la teoría, vamos a ver el argumento de Bernard Williams. Hicimos una pequeña reconstrucción informal del argumento de Bernard Williams para que se pueda ver sobre todo cómo es que después sobre eso impacta el contraargumento de Peels. Luego vamos a ver justamente ese argumento de Peels, que funciona mediante un experimento mental, y luego vamos a tratar de sacar algunos corolarios de en qué medida Peels tiene éxito en desbancar a Bernard Williams de su posición y en probar en consecuencia que no hay una imposibilidad conceptual, que no hay una imposibilidad de principio en la idea de creencia voluntaria. Este es el plus para, sobre todo Héctor y Laura, que ya nos vieron hacer como la parte específicamente centrada en Williams, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir alternando entre Vale y yo para la reconstrucción de los argumentos y para la presentación de la historia, de la teoría, perdón. Y en este punto, ¿vale? Te doy la posta.
Buenas, hola, ¿qué tal? Bueno, primero, gracias por aceptarme. Yo soy una intrusa que viene desde la química y hace cosas raras de didáctica de las ciencias, así que para mí es un placer, es un honor poder estar haciendo esta instancia de conversación con ustedes. Y lo que voy a hacer ahora es contarles un cuento. No, contarles una historia. No es es un cuento, pero es un cuento real, es algo que efectivamente ocurrió. Y se los voy a contar no solamente porque nos sirve para los fines a los que estamos apuntando en esta conversación, sino porque además es una historia espectacular. Así que vamos a arrancar, necesito que me acompañen y que se sitúen conmigo a las 6 de la tarde del 24 de diciembre de 1954. Entonces son las 6 de la tarde, 24 de diciembre, hay un grupo de 8 personas que están reunidas en una calle nevada, frente a una casa muy grande, y están cantando o preparándose para cantar villancicos. Alrededor hay una multitud expectante. Esa multitud no está ahí porque quiere escuchar estos villancicos, porque le interesen especialmente o porque sea un grupo de cantantes particularmente virtuoso. Está ahí porque están esperando la llegada de los extraterrestres del planeta Arion. Pasan 20 minutos, no hay señales de estos seres espaciales, la multitud empieza a dispersarse, y este grupo de 8 personas se refugia cabizbajo, triste, en esta casa grande que pertenece a Dorothy Martin, y es la misma casa en la que el día antes habían justamente recibido la predicción de que iban a llegar los extraterrestres. Pero no era la primera vez que esto pasaba, era la cuarta. Cuando creemos en algo, tratamos de proteger nuestras creencias a toda costa, incluso cuando se nos presentan pruebas inequívocas de que es una creencia falsa. Y muchas veces incluso la creemos todavía más y la defendemos todavía más. Y este pequeño detalle del comportamiento humano fue notado por un psicólogo social a mediados del siglo XX que se llamaba Leon Festinger. Y Leon Festinger, a partir, inspirado por diferentes casos de la historia, desarrolló lo que se conoce como la teoría de la disonancia cognitiva. Inspiró en particular en un caso que era el de los milleristas. Los milleristas eran un grupo de creyentes que seguían un pastor, un predicador baptista que se llamaba William Miller. William Miller, a partir de algunos hitos de la Biblia, había hecho unos cálculos y había llegado a la conclusión de que iba a ocurrir el segundo advenimiento de Jesucristo entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Sus seguidores, que habían dejado sus familias, que habían abandonado sus posesiones, que habían renunciado a sus trabajos para acompañarlo, eran un poco más audaces. Y en lugar de tomar este lapso de tiempo, se animaban a hacer algunas predicciones un poco más precisas. Entonces, primero dijeron que la llegada de Jesús iba a ocurrir en abril, y obviamente todos fueron a esperar que esto ocurriera, no pasó. Después dijeron, no, bueno, va a ser a fin de año, tampoco pasó. Y claro, ya nos estábamos acercando a la fecha final, al marzo de 1844, estaban expectantes, pasó marzo de 1844 y obviamente Jesús no llegó. Y frente a esta situación, uno, ¿qué esperaría que ocurriera? Que el grupo se desarmara, ¿no? No solamente fue refutada una predicción una vez, sino 2 veces, 3 veces. Y sin embargo, pasó algo raro. Lo que ocurrió fue que, en lugar de desarmarse el grupo, se empezó a fortalecer. No solo eso, empezaron a tratar de sumar cada vez más adeptos. Empezaron a recorrer los pueblos, a hacer publicidad en los periódicos que circulaban, y fueron creciendo y creciendo y creciendo, y establecieron una nueva fecha para la llegada de Jesús. El 22 de octubre de 1844. Cuando llegó el 22 de octubre de 1844 y Jesús no vino, el grupo tuvo que enfrentarse a lo que se conoció como la gran decepción o el gran chasco. Porque, claro, ¿cuántos más iban a seguir haciendo predicciones? Entonces muchos abandonaron el movimiento, una gran cantidad volvieron a sus iglesias anteriores, pero un grupo pequeño, pero que existió y que todavía existe, siguieron creyendo y se convirtieron en lo que hoy son los adventistas del séptimo día.
Frente a esta situación, Leon Festinger entonces desarrolló lo que decíamos se conoce como teoría de la disonancia cognitiva. Y la idea funciona más o menos así. Cuando nosotros en general somos coherentes, ¿no? Tenemos una cierta consistencia entre, por ejemplo, lo que creemos y lo que hacemos, o nuestras creencias sociales, o éticas y políticas, por ejemplo. A veces eso falla, a veces eso no es necesariamente coherente. Por ejemplo, hay libertarios que están en contra del derecho al aborto, o hay personas, en algo mucho más cotidiano y sencillo, que fuman sabiendo que fumar les hace mal a la salud. Entonces, una persona que, por ejemplo, fuma y sabe que fumar hace mal a la salud, bueno, quizás trate de decirse a sí misma que probablemente a ella no le pase, que no termine enfermándose, o que las probabilidades son bajas, o que le da tanto placer fumar, que la verdad es que igual vale la pena el riesgo. Y de esa manera, más o menos, tratamos de ir por la vida sin que todos estos ruidos, estas molestias psicológicas, se nos hagan demasiado importantes. Pero a veces pasa que se hacen demasiado importantes, a veces pasa que estas incoherencias internas que tenemos nos molestan demasiado. Y a eso, Leon Festinger lo llamó disonancia cognitiva. O sea, dos elementos cognitivos son disonantes cuando no encajan entre sí. Lo que dijo es que cuando los seres humanos nos enfrentamos a disonancias cognitivas, tendemos a hacer dos cosas. Por un lado, podemos motivar una cierta motivación para reducir nuestra disonancia. Y por el otro, tratamos de evitar que aumente. ¿No? Es algo que está ahí, que nos molesta, la queremos hacer más chica y además queremos tratar de que no crezca. ¿Y cómo hacemos los seres humanos frente a estas situaciones para cumplir con la reducción de la disonancia y evitar su aumento? No, lo que hacemos en principio son tres cosas. La primera, una posibilidad, es cambiar nuestra conducta. Efectivamente, decir, bueno, si fumar, sé que fumar me hace mal para la salud y yo fumo, lo que voy a hacer es dejar de fumar. Pero sabemos que en general esto no pasa, o por lo menos no pasa de manera tan sencilla. Entonces, ¿qué otras cosas hacemos para reducir la disonancia? Incorporemos nuevos elementos cognitivos. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si yo sé que fumar hace mal a la salud y estoy fumando, lo que puedo hacer es empezar a leer más investigaciones en las cuales se hable de que fumar no es un riesgo tan grande para la salud. Entonces, de esa manera voy a reducir mi disonancia. Y por otro lado, lo que puedo hacer es evitar leer las investigaciones en las que se afirme que fumar hace mal a la salud. Entonces, lo que voy a hacer de esa manera es evitar que aumente mi disonancia. Y una tercera cuestión a la que podemos apelar es a lo que se llama cambio ambiental. Por ejemplo, en el caso de una persona fumadora, rodearse de otras personas que fumen. ¿No? Bajo este hermoso refrán que dice millones de moscas no pueden estar equivocadas, la idea es que si yo me rodeo de un montón de personas que piensan como yo, eso me ayudaría a reducir mi disonancia. Hay un ejemplo muy curioso que da Festinger en su libro, del cual menciona un cambio ambiental físico, ¿no? Porque no se puede imaginar el cambio ambiental de rodearse de gente, pero menciona algo muy, muy extraño, lo usa como ejemplo, que dice, imagínense que hay una persona que va caminando y que siempre en un determinado lugar de su casa, del piso de su casa, pega un saltito. Porque cree que ahí hay un agujero, que no hay, pero está ahí. Entonces, camina, pega el saltito, pasa de vuelta, pega el saltito. ¿Qué podría hacer esta persona para reducir la disonancia de estar pegando un saltito cada vez que pasa por ese lugar, pero ver claramente que no hay un agujero ahí? Bueno, podría romper el piso, podría crear el agujero. Crear el agujero reduciría su disonancia. Es un ejemplo curioso, pero sirve para darnos esta idea de qué querría decir algo así como cambiar el ambiente. Entonces, Leon Festinger nos plantea estas tres posibilidades frente a una disonancia, y lo que decimos es, bueno, esto podría llegar a funcionar, estas trampitas que nos hacemos podrían llegar a funcionar, pero para disonancias chiquitas, ¿no? Porque si yo me encuentro con una refutación inequívoca de mi creencia, es raro que pueda apelar a este tipo de trampitas para resolverlo. Sin embargo, no era lo que había visto en la historia. Cuando fue a buscar información de casos en los cuales la gente se encontraba con refutaciones inequívocas de sus creencias, como el de los milenistas, lo que se encontraba era que
no abandonaban su creencia. No solo eso, sino que aumentaban el proselitismo, esto de empezar a sumar cada vez más gente. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo puede ser que frente a una refutación inequívoca queramos sumar más gente al movimiento en lugar de abandonarlo? ¿Qué está pasando? Entonces, acá Festinger lo que plantea es lo siguiente, dice, pensemos esto en 3 partes. Pensemos primero factores que harían que nos resistamos a cambiar nuestras creencias. Entonces, plantea que, por ejemplo, tener una profunda convicción sería un factor de resistencia. Si yo estoy profundamente convencida de algo, no me voy a resistir a cambiarlo. Pero además le agrega que tengamos un compromiso, y en particular un compromiso práctico, y que sea muy relevante para nuestras acciones. Y cuando habla de compromiso práctico, dice cosas como, bueno, abandonar tu familia, dejar tu casa, vender tus posesiones, renunciar a tu trabajo. Si hiciste todo eso en pos de una creencia, y vas a resistirte a cambiarla. ¿No? Y los mileristas habían hecho eso. Habían abandonado a su familia, sus casas, sus trabajos y demás, en pos de seguir la creencia de que iba a ocurrir el segundo advenimiento de Jesús. Así que esto estaba cumpliéndose, ¿no? Había una resistencia fuerte al cambio de creencias dado por estos factores. Festinger dice, bueno, pero también hay presiones que nos harían abandonar las creencias. ¿Cuáles son esas presiones que influirían en nuestro abandono de la creencia? Bueno, en particular, que frente a una creencia muy específica, por ejemplo, va a llegar Jesús, ocurra una refutación inequívoca, Jesús no llegó, y yo pueda reconocerlo, y diga, no, bueno, efectivamente Jesús no llegó. Y todo esto también pasó con los mileristas, porque hicieron una predicción muy específica, va a llegar tal día de tal año, Jesús no llegó tal día de tal año, y fueron capaces de reconocerlo. De hecho, después hicieron otras predicciones, sabían que Jesús no había llegado. Entonces acá es donde viene la pregunta, que es, bueno, si tenemos este grupo de personas que tenía una fuerte resistencia a su cambio de creencias, pero además una fuerte presión para desecharlas, ¿qué fue lo que hizo que se inclinara la balanza? ¿Qué hizo que aumentaran el proselitismo? ¿Qué hizo que siguieran creyendo y quisieran sumar más gente? La clave, lo que sostiene Leon Festinger, que es la clave para que esto pase, es el apoyo social. Festinger lo que va a decir es, si tenemos apoyo social, es mucho más probable que resistamos el cambio de creencias, aun cuando las presiones para desecharlas sean muy fuertes. Y Festinger, que tenía esta idea y era muy interesante y que trabajaba con sus colaboradores, tiene un pequeño problema, que es que en ciencia nos gusta salir al mundo a contrastar nuestras hipótesis, a ver si podemos o no corroborar. Y por más que las ideas de Festinger eran muy interesantes, él no podía ir a contrastarlas con el mundo. Porque lo que tenía era recopilación de casos que habían ocurrido en la historia, tenía el caso de los mileristas, que estaba bastante bien documentado, a diferencia de los otros, pero no tenía nada más. No tenía un grupo de personas en pleno siglo XX que se pudieran comportar como los mileristas. No se imaginó que pudiera haber un grupo de personas que en pleno siglo XX se comportaran así. Y por eso probablemente fue muy sorprendente cuando, hojeando las páginas del Chicago Tribune en septiembre de 1954, se encontró con una noticia como esta que está acá, que anunciaba una catástrofe, un desastre, que anunciaba que iba a acabarse el mundo, que anunciaba que el 21 de diciembre de 1954, o sea, unos meses más adelante de esta noticia, iba a ocurrir una inundación enorme que iba a sumergir a muchísimos países, entre ellos a Estados Unidos, y que solo unas pocas personas elegidas iban a poder salvarse, que esas personas iban a ser creyentes fieles de Sananda, y que toda esta información la teníamos, que los seres del espacio exterior, comandados por Sananda, se comunicaban con una ama de casa de los suburbios de Chicago que se llamaba Dorothy Martin. Dorothy Martin recibía mensajes de los extraterrestres, no eran telepáticos, ni tampoco es que se le aparecían en la radio o sintonizaba una antena, sino que lo que hacía era canalizar vibraciones de alta frecuencia, como ella las describía, que hacían que su mano se moviera, y entonces escribía mensajes. Entonces Dorothy Martin recibía estos mensajes del espacio exterior, de un grupo que se llamaban los Guardianes, que habían estado mirando la Tierra desde hacía mucho tiempo, que estaban comandados por este Sananda, y que aquellas personas fieles que creyeran en Sananda iban a ser salvadas de esta catástrofe. Y claro, cuando Festinger se encontró con esto,
se le prendieron todas las lamparitas, dijo, es la oportunidad. Tengo una persona que va a enfrentarse a una refutación inequívoca. Sin duda, cuando el 21 de diciembre no pase nada, y puedo ver qué pasa. Pero algo más vio Festinger. No estaba sola Dorothy Martin. Dorothy Martin tenía un grupo de seguidores. Entre ellos, un médico muy conocido que se llamaba Charles Lohen. Y este grupo de seguidores habían abandonado sus trabajos, abandonado a sus familias, abandonado a sus posesiones, para seguirla. Y era exactamente lo que necesitaba Festinger. Como era exactamente lo que necesitaba, Festinger hizo lo que cualquiera de nosotros habría hecho en una situación así antes de que existieran los comités de ética. Se infiltró en el grupo de Dorothy Martin junto con seguidores, con sus colaboradores. Y durante semanas, desde septiembre de 1954 hasta diciembre, recolectaron muchísimos datos, recopilaron conversaciones, información, ganaron la confianza de los seguidores y finalmente volcaron todo esto en un libro que fue un hito en la historia de la psicología social, que se llama When Prophecy Fails, cuando la profecía falla, que se publicó en 1956. Sabemos que este grupo creía que iba a ser salvado antes del 21 de diciembre, que era el día de la catástrofe, de la inundación. Así que cuando el 17 de diciembre sonó el teléfono, a nadie le pareció extraño que los seres se comunicaran 4 o 5 días antes. Entonces, atendió a Dorothy Martin, recibió un mensaje que le comunicaba que tenía que salir ese día junto con sus seguidores a las 4 de la tarde al jardín de su casa y prepararse porque iba a descender un plato volador que los iba a rescatar. El grupo se preparó. Prepararse para el viaje espacial incluía, por ejemplo, despojarse de todo lo metálico que tuvieran, desde cinturones con hebillas metálicas hasta papeles de envoltorios de chicle. Entonces, todo el grupo se preparó para el viaje espacial, salieron al jardín a las 4 de la tarde, pasaron 10 minutos, pasaron 20, Dorothy volvió a la casa, el grupo siguió, se hicieron las 5 de la tarde, ya para las 5:30 todo el mundo volvió, ¿viste? Y cabizbajo, que era la primera decepción. Pero Dorothy Martin se dio cuenta de qué era lo que había pasado. Y se los comunicó. Les dijo, no se preocupen, esto fue un ensayo. Los extraterrestres lo que quieren es asegurarse de que estemos preparados para el verdadero momento del rescate. Así que no hay problema. Quédense tranquilos que en cualquier momento nos van a volver a contactar. Ahí sí nos van a salvar. Y entonces el grupo siguió adelante creyendo. Y al día siguiente también recibieron un llamado. Y ese llamado les decía que tenían que salir al jardín de la casa de Dorothy Martin a las 12 de la noche y que ahí aparecería un ser del espacio exterior que los conduciría a un plato volador. Y ahí estaban el 18 de diciembre a las 12 de la noche, con un frío, porque recuerden que es Chicago y estamos en diciembre, pero esperando ser salvados, y se hicieron la 1 y las 2 y las 3, y nunca aparecieron los extraterrestres. Y era la segunda decepción. Y entraron a la casa. Y no parecía haber una respuesta frente a esto. Pero Dorothy Martin les dijo que se quedaran tranquilos, porque los extraterrestres nunca les habían fallado hasta ese momento. ¿Por qué les fallarían ahora? Algo tendría que haber pasado, pero que esperaran. Que seguramente iban a ser salvados. Y efectivamente el 20 de diciembre de 1954 recibieron una nueva comunicación. Y esa nueva comunicación les dijo que tenían que estar todos reunidos en el living de la casa de Dorothy Martin, porque a las 12 de la noche exactamente iban a tocarles la puerta, y que iba a ser un ser del espacio que los iba a conducir a un plato volador. Y ahí estaban, 12 menos 10, 12 menos 5, todos reunidos en el living esperando, en silencio, veían las manecillas del reloj, corriendo, faltaba un minuto, y faltaban 30 segundos, y se hicieron las 12, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y el silencio era oscuro y era pesado,
y solamente estaba interrumpido por algunos llamados telefónicos de periodistas, porque la información se había filtrado y sabían que había un grupo de personas esperando extraterrestres, pero nadie quiso atender el teléfono. Y empezaron a vagar por la casa y nadie sabía qué hacer, hasta que a las 5 menos cuarto de la mañana, Dorothy los volvió a convocar, porque había recibido un mensaje de Sananda y de los guardianes. Había canalizado un mensaje que decía algo maravilloso. Tanta luz había despedido el grupo, tan brillante había sido ese grupo, que era tan fuerte la creencia que tenían, que no solamente se han salvado ellos mismos, habían salvado a toda la humanidad con su creencia. Y ahora era muy importante que todo el mundo se enterara del mensaje de Navidad que tenían los seres extraterrestres para la Tierra. Y a partir de ese momento pasó algo que no había pasado hasta ahí. Que empezaron a hacer proselitismo. Empezaron a llamar a las radios, a los diarios, a los cables de noticias. Para las 6 de la mañana todo el mundo sabía que Dorothy Martin y sus seguidores tenían un mensaje de Navidad para los seres de la Tierra por parte del espacio exterior. Y empezaron a dar entrevistas que hasta ese momento nunca habían dado. El 21 de diciembre, cuando iba a producirse la inundación, pero no se produjo, lo que sí se vio fue un aumento del proselitismo. Pero no terminó ahí. El 23 de diciembre, Dorothy Martin recibió un nuevo mensaje que decía que tenían que estar el 24 a las 6 de la tarde frente a su casa cantando villancicos. Y tenían que avisarle a todo el mundo que eso iba a ocurrir. A toda la gente que pudieran. Que estuvieran ahí, para que estuvieran presentes cuando llegaran los extraterrestres. Lo hicieron, le avisaron a todo el mundo. Y así llegamos al 24 de diciembre a las 6 de la tarde, con un grupo de 8 personas cantando villancicos y 200 personas alrededor, esperando la llegada de los extraterrestres del planeta Claro. Después de esta cuarta decepción, el grupo sí se desarmó. Pero Dorothy Martin siguió creyendo, y siguió creyendo hasta el final. Se fue a vivir a los Andes durante un tiempo bastante largo y volvió a los Estados Unidos bajo el nombre de Hermana Fedra, y finalmente murió en 1994, teniendo que ella seguía recibiendo mensajes de los extraterrestres con un pequeño grupo de seguidores y sin abandonar sus creencias hasta el final. Si hubiera vivido apenas unos años, unos pocos años más, hubiera conocido a otro grupo, muy parecido al de ella, pero con un destino un poquito más trágico, la secta Heaven's Gate. Heaven's Gate era una secta dirigida por Marshall Applewhite, que sostenía también que iba a ocurrir la llegada de Jesús, que han hecho numerosas predicciones a lo largo de décadas, predicciones que nunca se habían cumplido. Fue el primer grupo en usar Internet para tratar de conseguir más adeptos. Finalmente, en 1997, decía que la predicción se iba a cumplir, que en ese año un cometa brillante, Hale-Bopp, pasaba por la Tierra. Ellos estaban convencidos de que en la cola de ese cometa había una nave espacial que traería a Jesús. Y entonces lo que hicieron fue atarse sus zapatillas Nike, grabar videos de despedida, se suicidaron en masa. La teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger es un poco más compleja, pero la base es: podemos tener elementos cognitivos que no encajen entre sí, y los vamos a llamar elementos disonantes. La existencia de esta disonancia es la que genera presiones para reducirla y para evitar que aumente, y que estas presiones nos pueden llevar a cambios de comportamiento, de cognición, y exponernos a nueva información, a nuevas opiniones. La primera página, el primer capítulo del libro de Leon Festinger, una frase que explica muy bien, que ilustra muy bien esto, que es: un hombre con una convicción es un hombre difícil de cambiar. Y con esa convicción, la salvación, la promesa de salvación que viene del cielo, puede ser mucho más doloroso abandonar
nuestra creencia que seguir sosteniendo la disonancia. O al menos, así fue para Dorothy Martin, para la secta Heaven's Gate. Este es el punto, ¿no?, en que es muy bueno como cuenta esta historia, ¿vale? Gracias una vez más. Pero aquí es donde volvemos ambos a la reflexión filosófica, ¿sí? Porque, y primero voy a presentar un punto yo y luego va a retomar Vale, la pregunta que notablemente no se hacen los autores, porque de hecho nunca en este libro y en A Theory of Cognitive Dissonance de Festinger, donde analiza casos más prolijos, más de laboratorio, se formulan una pregunta básica de, bueno, ¿qué es la creencia? ¿No? ¿Qué clase de fenómeno es el de la creencia? Y en consecuencia, una pregunta derivada y que resulta central para explicar la conducta de estas personas, que es, ¿por qué si yo quiero creer algo, si quiero creer P, no voy y creo P directamente? ¿Por qué me expongo a un rodeo tal como lanzar una predicción que espero que me confirme en mi creencia de que P? O un rodeo mediante una evidencia de segundo orden para P, que es, bueno, pude reclutar a todas estas personas que también creen que P, ¿no? O sea, ¿por qué se dan estos dos fenómenos? El lanzamiento enfervorecido de nuevas predicciones para ver si podemos proteger una creencia que parece que se está desmoronando. De hecho, al final del libro no solamente está la predicción esta de, bueno, ustedes pónganse a cantar villancicos y van a aparecer los alienígenas, sino un montón de predicciones locas del estilo de, esta persona que acaba de aparecer seguro que es un alienígena del planeta Clarion, y cosas delirantes de ese tenor con un ritmo febril, ¿no? ¿Por qué hacemos eso a riesgo de que la realidad una y otra vez nos desmienta? Y pareciera ser que un buen motivo por el cual eso es así, es que, bueno, la creencia simplemente no es la clase de cosa que podamos elegir directamente. Necesitamos poder creer que de algún modo la verdad nos avala en esto que estamos creyendo, ¿no? Y en ese sentido, estos interrogantes que deja abiertas la teoría de la disonancia cognitiva es una de esas oportunidades que tenemos para decir que no hay que cerrar las carreras de filosofía, que pese a que existen un montón de ciencias específicas que se ocupan de un montón de cosas específicas y que nos dejan cada vez menos terreno, todavía hay espacio para mostrar por qué el análisis filosófico sirve para algo, ¿no? Vale solía describir la tarea de nosotros los que hacemos filosofía como el perrito que da vueltas alrededor de la mesa esperando a alguien que se le caiga un hueso. Bueno, y acá se le cayó un hueso a la ciencia, así que acá entramos nosotros. Y decimos, bueno, claro, quizás hacen falta todos estos rodeos, motivo que, insisto, Festinger no analiza, Festinger lo da por sentado, porque pasa algo como lo que dice Williams. Porque para que yo pueda creer algo, para que yo una actitud que tenga la pueda describir como de creencia, esa actitud tiene que estar orientada a la verdad, ¿no? Aparentemente no puedo creer algo sin al mismo tiempo pensar que eso que creo es verdadero, ¿no? Y eso es la primera premisa de su argumento, ¿no? Orientado a la verdad obviamente no quiere decir que sea infalible, desde ya que un tercero me puede decir eso que vos crees es falso, pero orientado a la verdad quiere decir que desde la perspectiva del sujeto que cree, ¿no? Si yo creo que P es verdadero, ¿correcto? Fue muy lindo ver la semana pasada como una persona que no estudió filosofía nunca, un estudiante del Mariano Ferreira ya en Resistencia, la gente que convocó Héctor, inmediatamente respondió esto, ¿no? Entonces, bueno, es una intuición común, ¿no? O sea, yo creo que P es verdadero. Y sobre todo, yo sé esto, ¿no? La segunda parte de esta premisa es, yo soy consciente de esto, yo conozco esta autoatribución de creencia, yo no me atribuiría a mí mismo creer que P si al mismo tiempo pienso que P es falso, ¿correcto? Ahora, esto parece, ¿no? Y con esto empieza la tensión, entrar en algún tipo de dificultad con la idea de, bueno, si puedo creer voluntariamente, si puedo elegir qué creer, aparentemente esto tiene que involucrar que yo pueda elegir creer lo que me parece falso, porque si no, mi ámbito de elección parece muy limitado, ¿no? Si yo digo, bueno, quisiera creer que Dios existe o quisiera creer que yo soy alto y tengo pelo, es porque efectivamente no creo todo eso, ¿no? Entonces mi libertad dependería de que yo pudiera creer todo eso que me parece falso,
¿no? Si no, estaríamos en una situación parecida, ¿no?, a la de Henry Ford diciendo, usted puede elegir un Ford T del color que sea, siempre que sea negro, ¿no? Bueno, quiero algo más para que esto sea realmente voluntario. Entonces, segunda premisa del argumento, si puedo crear voluntariamente, entonces puedo crear voluntariamente lo falso, ¿sí? Ahora, lo importante es, y por eso en la primera premisa subrayábamos no solo las condiciones de atribución de creencias, sino que yo conozco esas condiciones, y de eso depende que yo pueda ver un estado mío como creencia bajo esas condiciones. Lo importante es que yo tengo que saber ciertas cosas acerca de qué constituye una creencia y qué constituye una creencia voluntaria. Entonces la tercera premisa dice, bueno, en caso de que yo sepa que puedo adoptar voluntariamente una creencia, que no sea algo que simplemente me pasa, adoptarla voluntariamente mediante un mecanismo que, por así decirlo, es inconsciente para mí mismo. No, no, no. Si yo sé que puedo adoptar voluntariamente una creencia, entonces yo conozco las condiciones que involucra ese acto, ¿no? Conozco las condiciones necesarias para que pueda adoptar voluntariamente una creencia. Una de las cuales era justamente la que estábamos mencionando en 2, con lo cual de 2 y 3 se sigue 4. Si sé que puedo creer voluntariamente, yo tengo que saber que puedo elegir creer algo falso, ¿correcto? Bien, por otro lado, diríamos, y esto es la quinta premisa, este es el quinto paso, ¿no? 4 no es una premisa, perdón, el quinto paso, que si una creencia es voluntaria en un sentido interesante que aplicamos a las acciones voluntarias en general, entonces yo no solo puedo realizarla, sino que yo sé que puedo realizarla, ¿correcto? Digo, hay un sentido importante en el cual si yo no sé que puedo hacer algo, por ejemplo, no puedo hacer planes de hacer eso, ¿no? Entonces, en un sentido fuerte, yo puedo hacer algo cuando sé que puedo hacerlo, cuando es una capacidad consciente, ¿no? Entonces, si una creencia es voluntaria en un sentido interesante, tengo que saber que puedo adoptarla voluntariamente, con todo lo que eso viene aparejado, porque si ponemos en conjunción 5 con el resultado 4 al que habíamos llegado, de eso se sigue 6. Si puedo elegir creer voluntariamente que P, entonces sé que puedo elegir creer voluntariamente que P a la vez que sé que P es falsa, ¿correcto? Se sigue de 5, que me dice que si puedo hacer algo tengo que saber que puedo hacerlo, y de 4, que especifica todo lo que yo tengo que saber en caso de saber que puedo creer voluntariamente, ¿no? Entonces, si sé que puedo creer voluntariamente, sé que puedo elegir creer lo falso. Pero ahora entonces, si recordamos como premisa trivial, si algo es una creencia voluntaria, entonces tiene que ser una creencia, se tienen que satisfacer las condiciones de la creencia en general, a saber que esté orientada a la verdad. Por lo tanto, de eso se sigue, de 1 y de 7, se sigue 8, que es que tenemos requisitos incompatibles. El requisito de que algo sea una creencia voluntaria es que a la vez, en virtud de 1, sepamos que no podemos sostenerla si sabemos que es falsa, ¿no? Porque sabemos que está orientada a la verdad, pero por otro lado, que sepamos que es posible sostenerla a la vez que sabemos que es falsa, porque, insisto, es voluntaria y voluntariedad implica poder creer lo falso, ¿no? Entonces, lo que dice Williams es, hay una inconsistencia conceptual en la noción de creencia voluntaria, porque el aspecto creencia implica la orientación a la verdad, y el aspecto voluntariedad implica justamente cierto desdén por esa orientación a la verdad, implica poder darle la espalda a la orientación a la verdad, y por lo tanto, nada que pudiéramos formar voluntariamente podríamos nosotros mismos percibirlo como una creencia, ¿no? Incluso suponiendo que podemos realizar el acto mágico, decir, bueno, fijo esta creencia, ahora creo que P, porque me dio la gana creer que P, independientemente de cualquier consideración veritativa, bueno, eso yo mismo no lo podría ver como una creencia, ¿sí? Entonces, hasta acá el argumento de Williams. Veamos ahora qué es lo que nos va a decir Pills, ¿vale? Ahí estoy. Bien, entonces, de vuelta, Williams, creencia involuntaria, sostiene que la creencia tiene como característica que tiene que estar orientada a la verdad, ¿no? Y eso va a ser muy importante para él. Entonces, lo que va a tratar es demostrar, recordemos que Williams está en el reino del involuntarismo, pero además está en la tesis conceptual, o sea, lo que está diciendo es que no podemos creer a voluntad porque hay una imposibilidad conceptual de creer a voluntad. En cambio, Pills está en el mismo reino de la involuntariedad, también dice que no podemos creer a voluntad, pero lo que dice es que es una imposibilidad de hecho, es una imposibilidad psicológica, dice que no hay una imposibilidad conceptual. Entonces va a tratar de mostrar esto, va a tratar de darnos un contraejemplo
para mostrar que sí existe, si pudiéramos levantar la barrera de la imposibilidad de hecho, podríamos ver que efectivamente no hay ninguna imposibilidad conceptual en creer a voluntad. Y para eso va a necesitar un experimento mental, porque justamente no podemos hacerlo de hecho. Entonces, va a tener una estrategia general que incluye decir que el obstáculo que plantea Bernard Williams es justamente que las creencias voluntarias tendrían que poder no estar orientadas a la verdad, ¿no? O sea, recordemos, Williams dice, sí o sí tienen que estar orientadas a la verdad las creencias. Si fuera una creencia voluntaria, tendría que poder no estar orientada a la verdad, y ahí hay una tensión. Bueno, Peirce va a decir, ok, el obstáculo que plantea Williams es este. Después va a decir, yo les puedo proporcionar un contraejemplo en el que se dé el caso de que podamos elegir una entre dos creencias contrapuestas y que cualquiera de esas dos creencias nos lleven a una verdad, o sea, terminen probándose verdaderas. Entonces, lo que nos va a terminar diciendo es que si efectivamente podemos elegir entre dos creencias y eso nos garantizara formar una creencia verdadera sin importar cuál de las dos creencias eligiéramos, entonces efectivamente nuestra elección de cualquiera de las dos estaría orientada hacia la verdad, ¿no? Supongamos que yo tengo las dos opciones. Puedo elegir esta opción o elegir esta. No importa cuál de las dos elija, sé que va a terminar siendo verdadera. Entonces, siempre lo que yo termine eligiendo va a estar orientado a la verdad. Entonces, si ese es el caso, bueno, lo que nos va a decir Peirce es, hay al menos un contraejemplo en el cual la voluntariedad de la creencia está acompañada de una orientación a la verdad, y yo les voy a decir cuál es, ¿no? Y nos va a proponer, para mostrarlo, en este contraejemplo que nos va a proponer es un experimento mental de un caso en el que la verdad depende de la creencia, o sea, son creencias autorrealizadoras, ¿no? O sea, si yo elijo esa creencia o si yo creo eso, eventualmente eso va a probarse verdad. Entonces, ¿en qué consiste el experimento que nos plantea Peirce? Peirce lo que dice es, supongamos que tenemos un científico, al que llama el Dr. Transparent, que desarrolló una técnica que le permite leer mentes, ¿no? Y esta técnica ya está aprobada, está acreditada por la comunidad de pares, sabemos que funciona. O sea, el Dr. Transparent puede leer nuestra mente. Puede leer nuestra mente y puede saber lo que estamos pensando y lo que estamos creyendo. Y lo que nos dice es que el Dr. Transparent viene y nos dice, yo te voy a pagar $10. Si formás la creencia, el Dr. Transparent va a pagarme $10. Y no te voy a pagar $10 si formás la creencia, el Dr. Transparent no va a pagarme $10. Y entonces el experimento mental consiste en eso. Sabemos también que el Dr. Transparent es confiable. O sea que efectivamente, si formamos la creencia que va a pagarnos $10, nos va a pagar los $10, y si no la formamos, no nos va a pagar los $10. Entonces, fíjense que en este experimento lo que está pasando es que, ya sea que yo elija formar la creencia, el Dr. Transparent va a pagarme $10, o elija formar la creencia, el Dr. Transparent no va a pagarme $10, eventualmente cualquiera de esas dos creencias se van a probar verdaderas. Porque el Dr. Transparent me va a pagar si yo formo la creencia de que me lo va a pagar, no me va a pagar si yo formo la creencia de que no me lo va a pagar. Entonces estamos en un caso en el cual, aparentemente, una creencia que yo puedo elegir voluntariamente va a estar siempre orientada a la verdad. ¿No? Es como decirle a Williams, mirá, que mate, te encontré un contraejemplo. Acá no importa cuál sea la creencia que elijas, siempre va a estar orientada a la verdad. Entonces, estamos en condiciones de elegir formar cualquiera de las dos creencias, yo puedo elegir formar cualquiera de las dos, van a resultar orientadas a la verdad, y la orientación a la verdad era justamente el requisito que nos pedía Williams. Williams decía, mira, para que sea una creencia, tiene que estar orientada a la verdad. Bueno, esta va a estar orientada a la verdad, no importa lo que elija. Listo, ya está. Un excelente contraejemplo. Entonces no puede ser una imposibilidad conceptual. Tenemos un caso de creencia voluntaria. El obstáculo que nos planteaba Williams se resolvió. Y se resolvió con este experimento mental. Entonces, la imposibilidad de creer a voluntad no es una imposibilidad conceptual. Es una imposibilidad psicológica. Es una imposibilidad de hecho. Cuando levantamos esa barrera, porque usamos este experimento mental, podemos ver que no hay nada conceptualmente imposible en una creencia voluntaria. Te toca a ti. Pensé que ibas vos con las objeciones. Tienes razón, eso lo iba a contar yo. Me he olvidado.
Bien, contarlo vos? bueno, lo puedo contar yo, ya estoy. Entonces, una primera objeción posible a esto que plantea Peels es decirle, bueno, hay una imposibilidad psicológica en esto de elegir una de dos creencias, en el acto de elegir una de dos creencias. Sí, bueno, pero justamente podría responder Peels. Lo que estamos tratando es la hipótesis de admitir que podemos ejercer este tipo de acto, ¿no? Decir, bueno, si por hipótesis pudiéramos hacer esto, bueno, entonces no sería un problema la imposibilidad psicológica. Lo que estamos queriendo es levantar la barrera psicológica. Queremos ver si hay un problema conceptual acá. Así que esta objeción no corre. Aún si hubiera una imposibilidad psicológica, yo te estoy pidiendo que asumas que esa imposibilidad psicológica no está por hipótesis. Entonces, esta objeción no parece ser mella. Una segunda objeción posible es que el escenario es implausible. No existe algo así como una lectura de mentes. Entonces, bueno, no me vengas a inventar experimentos mentales que no puedo siquiera ya ver si podrían o no llegar a realizarse. Ahora, una posible réplica sería, bueno, igual que antes, te estoy pidiendo que imagines esto porque lo que quiero es levantar la imposibilidad psicológica. Yo quiero ir a ver si es una cuestión de principio esto, si es una cuestión conceptual. Así que uno podría responderle lo mismo. Mirá, no importa si el escenario es implausible, por eso estamos haciendo un experimento mental. Y hay algo más. Voy a decir, bueno, no te gusta la idea de la lectura de mentes, no te gusta la idea del doctor transparent, no importa. Imagínate que el escenario cambia. Que lo que estamos diciendo es, suponete que tenés un amigo, es una persona que confía plenamente en vos y que además es muy perceptiva. Y te dice que te va a dar dinero si vos sinceramente le decís que formaste la creencia de que te va a dar dinero. Bueno, ahí tenés un escenario menos implausible. Ahí tenés un escenario que podría darse. Entonces sigue funcionando esta réplica de Peels al argumento de Williams. Entonces, lo que decimos es, si fuera psicológicamente posible realizar un acto de elegir qué creer, con estos escenarios, cualquiera sea, el del doctor transparent o el del amigo que confía mucho, no parece existir un obstáculo conceptual, entonces, aparentemente nuestra imposibilidad de creer a voluntad es puramente de hecho, es psicológica. No hay un problema de principio en eso. Ahora bien. El problema en este punto es si efectivamente el hecho de que podamos sortear el obstáculo que pone Williams prueba efectivamente que no hay ninguna imposibilidad de principio en la idea de creencia voluntaria, o si al contrario prueba que el concepto de creencia que está usando Williams es demasiado laxo, ¿no? Me parece que uno siempre tiene que permitirse en situaciones así, y no me parece que sea ad hoc proceder de esta manera, decir, mira, si tengo un concepto con ciertas características, vos me mostrás un contraejemplo que encaja con la definición de mi concepto, y entonces dice, bueno, mirá, no hay ninguna imposibilidad conceptual de hacer algo como esto, uno tiene la posibilidad de mantener el concepto tal como está, o uno puede a la inversa decir, no, bueno, justamente contraejemplos así me prueban que el concepto estaba mal reconstruido, ¿no? Digo, dado que los conceptos no son algo que esté tallado en piedra, sino algo que estamos tratando de reconstruir para que encaje con ciertos usos que le vamos a dar a los conceptos o para que encaje con ciertas intuiciones. Entonces uno bien puede tomar el modus ponens como un modus tollens, ¿no? Puede decir, mira, no, esto no prueba el éxito de tu contraejemplo, sino que prueba que tiene que estar algo mal en la reconstrucción conceptual que teníamos, porque acá hay algo raro, ¿no? Y acá hay algo que quizás debería servirnos para ver que la reconstrucción del concepto de creencia que estaba proponiendo Williams era demasiado laxa, era demasiado permisiva. Veamos algo. Una posible característica adicional que parece sensato atribuirle a la creencia, que parece razonable decir que se tiene que cumplir para que efectivamente digamos esta persona cree que P, es no solamente esta persona cree que P es verdadero, sino cierta conexión con algún tipo de fundamento, ¿no? O sea, el requisito sería bastante mínimo cuando creemos que P, creemos tener buenas razones epistémicas para preferir P a no P, ¿no? Fíjense, no solo estoy diciendo creo que P es verdadero, sino también estoy diciendo P se vincula de alguna forma con ciertos fundamentos.
Una vez más, alguien en tercera persona me puede decir, mira, no, me parece que tus razones son pésimas. El punto no es ese. El punto es, si yo mismo digo mis razones son pésimas, pareciera que la descripción plausible es, entonces yo no estoy en un estado de creencia, ¿no? Pensemos un ejemplo obvio. Si una persona, porque tiene una fobia, aparentemente cree que una araña totalmente inocua le va a hacer daño, pero esa persona es capaz de articular muy conscientemente, no, no, mirá, yo sé que esto es enteramente irracional, ¿no? Sé que no hay ningún fundamento para que yo piense esto, entonces no le atribuiríamos a esa persona un estado de, no, esta persona cree que las arañas le van a hacer daño, como si lo haríamos con una persona que también tenga fobias, pero que sea menos racional y tenga menos capacidad de poner eso reflexivamente bajo control, ¿no? O sea, claramente la persona que dice estoy sometido a algún tipo de presión irracional no está en el mismo barco que la persona que simplemente le cede a esas presiones y dice, no, 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 esta araña me va a hacer daño, ¿no? Entonces, si yo mismo me doy cuenta de que no tengo buenas razones para elegir, para aceptar P por sobre no P, entonces parecería plausible no decir que esta persona cree que P, ¿no? Bueno, ¿y qué estamos diciendo además con razones epistémicas? Eso sería, ¿no?, un segundo requisito complementario de este. Decimos que tenemos razones epistémicas para una creencia P cuando creemos que hay alguna proposición que avala P, en el sentido de avala el contenido proposicional de que P. Nos estamos refiriendo a la creencia desde el punto de vista de su contenido, no es que estamos hablando de las consecuencias que conllevaría el hecho de creer que P. No estoy viendo la creencia como un objeto en el mundo, como un estado mental que yo tendría, sino su contenido proposicional y su relación con el contenido proposicional de otras posibles creencias. Por caso, si yo me doy cuenta de algo del estilo de, bueno, si pienso que nos va a ir bien en esta charla, entonces nos va a ir bien en esta charla, ¿no? El solo hecho de percatarme de eso, el solo hecho de percatarme de las consecuencias favorables que podría tener el hecho de creer que me va a ir bien en esta charla, inclusive consecuencias que serían autorrealizadoras de mi creencia, ¿no? Yo al hacer esa clase de reflexión todavía no estoy creyendo que P, porque yo todavía no estoy teniendo razones epistémicas para que me avalen a creer que P. En todo caso, tengo que justificar mi creencia de que me va a ir bien en esta charla sobre la base de evidencia inductiva en el pasado, en tal y tal ocasión, también diste una charla que fue más o menos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no tengo razones epistémicas para creer que P si yo no tengo alguna proposición que por su contenido avale P. Entonces, si aceptamos esto, ¿no?, que en principio parece bastante mínimo, pareciera ser que aquello que es un objeto de una elección en el momento en que lo estoy eligiendo, no es algo que podamos creer. De hecho, en el momento en que lo estamos eligiendo, no tenemos en absoluto más razones para creer la proposición P que para creer la proposición no P. El propio Peirce lo declara, ¿no? Justamente se supone que el atractivo de la situación es, bueno, la situación está indeterminada entre P y no P, yo puedo elegir cualquiera. Claro, pero si la situación está indeterminada entre P y no P, y yo soy consciente de eso, soy consciente de que está indeterminada, entonces tanto P como no P se me aparecen como no creíbles. Sería muy raro decir algo así como yo creo que P, pero soy absolutamente consciente de que no existe absolutamente ninguna razón que haga más sostenible a P que a no P. Entonces, no se satisface este requisito de, bueno, tiene que haber razones epistémicas que me avalen en mi creencia de que P. Y en un momento posterior, en el momento en que finalmente ya tengo la creencia en cuestión, momento en el cual se empieza a desencadenar todo el mecanismo causal que terminará justificando la creencia, porque una vez que ya la tengo, yo ya sé que eso va a causar que el doctor Transparent me dé el dinero. En ese momento ya no es una creencia que elija, es una creencia que es forzoso tener. Yo me doy cuenta de que en virtud de algo que excede a mi voluntad voy a terminar recibiendo los $10, ¿no? Entonces, en el momento en que la elijo, no la puedo tener, en el momento en que la tengo, no la puedo elegir. Y esto no parece encajar del todo bien con el tipo de cosa que le atribuimos a las creencias realmente voluntarias.
Esto se basa en una distinción que también usamos cuando reconstruimos este argumento en nuestro libro, y es más o menos la siguiente. No es lo mismo que algo sea elegido para mí por mi yo pasado, pero que ahora se me presente como forzoso, y algo que, por así decirlo, dejo cuando quiero. Aparentemente la voluntariedad en sentido fuerte lo tiene el segundo tipo de estados. Yo puedo decir que estoy por plena decisión libre de mi voluntad, compartiendo este rato agradable aquí con mis pares, porque si yo quisiera podría desconectarme en cualquier momento, ¿no? Eso es el sentido mismo de decir que esto es una actividad que estoy haciendo voluntariamente, ¿no? Si meramente mi creencia actual fue elegida por mi yo pasado, entonces mi creencia, en este sentido, no es voluntaria. Un caso límite es el que vemos en Memento, ¿no? Asumo que todos ustedes que son gente de bien vieron la extraordinaria, espectacular, maravillosa película Memento, para que Vale vea que yo veo películas pochocleras estadounidenses, y no solo cine iraní, en la cual un personaje se induce a sí mismo, pero induce a su yo futuro, al cual le va a faltar cierta información, a creer algo, ¿no? Manipula su yo futuro. Pero de nuevo, el yo que elige no tiene todavía la creencia. El yo que llega a tenerla no la está eligiendo, se le presenta como forzosa. En este caso de Pills, si bien no hay, como en el de Memento, una instancia de autoengaño, la disociación que se da es la misma. El yo que llega a tener la creencia, que está en posición de tener la creencia, y que por cierto se da cuenta de que esa creencia está fundamentada porque en breve va a ocurrir el hecho sobre el cual ella versa, no la está en ese momento eligiendo, ¿no? En ese momento se le presenta como forzosa y por lo tanto no puede ser una creencia voluntaria en el sentido interesante en que hablamos de voluntariedad para acciones que dejamos cuando queremos, ¿no? Entonces, algo voluntario en sentido fuerte, reiteramos, cumpliría esta segunda condición, la condición del lo dejo cuando quiero, ¿no? De permanezco en un estado en tanto decida estar en él, y esto ciertamente no se cumple con la creencia acerca de que el doctor Transparent me va a dar dinero, ¿sí? Eso es, creemos, lo que tiene de flaco el argumento de Pills, más allá de los méritos que pueda tener en presentar un contraejemplo a Williams, tal como el propio Williams presentaba la situación. Entonces, recapitulando. Lo primero que vimos es que incluso en el marco de investigaciones científicas, como la teoría de la disonancia cognitiva que nos presentó Vale, no resulta claro por qué las personas tenemos que dar esos rodeos para llegar a creer lo que queremos creer, ¿no? Es interesante que eso no figure en la teoría y que en ese sentido parezca necesitar algún tipo de complementación con un análisis filosófico de la noción de creencia. Vamos haciendo una y una, ¿vale? De la recapitulación. Bueno, este fenómeno justamente de la creencia voluntaria o involuntaria, o qué nos pasa cuando creemos, fue analizado por diferentes enfoques filosóficos. Para Hume y Pascal, por ejemplo, la creencia voluntaria es algo imposible, pero es algo imposible de hecho, o sea, es algo que es psicológicamente imposible. En cambio, para Williams es un problema conceptual. No importa si somos seres en este planeta, si estamos en esta contingencia o lo que fuere, de todas maneras nunca podría existir ningún ser vivo que pudiera creer a voluntad porque es una imposibilidad conceptual. Y hay abordajes más recientes, entre ellos el de Pills, en el que se vuelve a hablar de la imposibilidad psicológica, ¿no? Entonces Hume y Pascal nos hablaban de imposibilidad psicológica, Williams dice, no, esto es conceptual, y después vuelven otros abordajes que dicen, no, es psicológica y vamos a tratar de demostrar por qué. Y como habíamos visto, había una tensión que era central para la propuesta de Williams, que era la tensión entre el principio de orientación a la verdad y la idea de poder elegir creer lo falso. ¿Sí? Ahí estaba para Williams el quid de la cuestión y lo que volvía conceptualmente imposible la creencia voluntaria. Pills nos presenta un experimento mental en el cual lo que nos muestra es que podríamos elegir entre cualquiera de dos creencias y llegar a la verdad de todas maneras, pues son creencias autorrealizadoras, y aparentemente esto mostraría que lo que dice Williams no es así, que no hay una imposibilidad conceptual, que efectivamente la imposibilidad es solo de hecho, porque en este caso podríamos elegir la creencia y de todas formas sería una creencia orientada a la verdad, que era la característica que pedía Williams. Williams solo nos pedía este principio de orientación a la verdad. Bueno, dice Pills, acá tenés una creencia que no importa cuál elijas va a estar orientada a la verdad. ¿Ves cómo la puedo elegir igual?
Pero lo último, y con esto cerramos, si hacemos una reconstrucción más robusta de qué implica creer, pero no parece que sea necesariamente algo demandante en exceso, pareciera ser que para decir que realmente creemos en algo, tenemos que poder tener razones para inclinarnos por ese algo en contra de una alternativa. Y dado que por hipótesis no hay fundamentos para preferir una opción a otra, dado que por hipótesis están epistémicamente en paridad, entonces nos resulta literalmente increíble cualquiera de las dos opciones. Creer que P implicaría poder descartar no P, creer no P implica poder descartar P. En una situación indeterminada como la que nos presenta, no hay absolutamente nada que nos permita creer una u otra de esas opciones, y en consecuencia, ¿no?, en el momento en que tendríamos que elegir, no podemos realmente creer nada. Entonces, justamente cuando elegimos creerlo, no lo estamos creyendo, y para el momento en el que lleguemos a creerlo, ya no lo vamos a estar eligiendo. Entonces, cuando llegamos a creer algo como el Doctor Transparent me dará los $10, ese ser que es porque es forzoso creerlo, no tengo otra opción, no es que puedo elegir, no puedo dejarlo cuando quiero. Y es por eso que no sería una creencia voluntaria. Muy bueno, Gracias, gracias. buenísimo. Bueno, ahora se aclaramos un ratito. Si yo quisiera hacer una pregunta más, pero muy tonta. ¿Ha visto este argumento, digamos, más de tipo de un voluntarismo que tenga más que ver con la acción? Digo, porque acá muchos somos vegetarianos, entonces tenemos como esta idea, prejuicio, digamos, respecto a que la cuestión de la creencia a veces, como vos decías, ahí bueno, parece que es un lugar, una especie de formulación proposicional, si es verdad, tiene que ver con proposición. Y bueno, yo creo que el propio James lo decía, es decir, a veces yo digo, creo y por lo tanto rezo, pero otras veces también es, no, yo rezo para creer. El rezo genera la creencia, no al revés. En ese sentido, muchas cuestiones rituales que se trabajan desde el punto de vista cristiano, por ejemplo, si yo creo que bueno, se ha muerto algún músico, entonces eso que yo creo que es una tragedia que merece algún tipo de acción, puede ser, si quemo las partituras, es una forma de homenajearlo. Si me las como, también. Si las pongo las plastifico y las pongo en oro, también. O sea, las opciones que tengo son muchas, y eso van a estar un poco definidas por otro tipo de cuestiones, pero sí, lo que se sigue de una creencia y que llama una acción, en el caso ritual, por ejemplo, en otro caso, y sobre todo en este caso de cómo ven ustedes la cuestión esta de voluntario y involuntario respecto a la acción, porque si yo no me recuerdo, Pascal, la apuesta pascaliana, bueno, es lo que todo eso, qué lindo que creas, qué lindo sería creer, ¿sí? Entonces la primera pregunta tiene que ver con la acción esta del rezo y la creencia, y la segunda cosa es que a mí muchas veces me pasa con alguien que cree que uno siente cierta, pongamos, cierto cuidado, algún tipo de emoción ante la creencia que yo no tengo, ¿no? Es decir, esta cosa de, bueno, cuando va la gente ahí, no sé qué, la Virgen de la Merced o en Salta, la Virgen, ¿no? Pero no, digamos, no es tanto lo que nosotros, digamos, el fenómeno de que ellos crean en eso que es inverosímil, sino la propia idea de la creencia, o sea, la religiosidad. Es decir, que ellos crean me llama mucho la atención. Y por lo tanto, en ese sentido, quizás la pregunta de quiero creer, ¿sí? También está dada hacia adentro de una comunidad que no cree. Entonces, ¿dónde surge la pregunta? ¿Qué les parece de quiero creer? Bueno, James, pero en general eso siempre necesito ese rodeo, o sea, ese rodeo, al fin de cuentas, como bien lo contaba
la Vale, la mina lo termina anulando. Cada vez que va, lo va anulando, ¿sí? Y es una especie, y en algún momento cuando ya no tuve la inteligencia de elevarlo tanto como para que no tenga un día. Entonces, si lo elevase bien, diría, todos los días los extraterrestres nos generan el mundo, etc. ¿Sí? Lo haría irrefutable, quizá menos creíble, pero eso también tiene un nombre que es religión, ¿no? O sea, la gente cree eso. Bueno, no, para la idea, muchísimas gracias, espectacular. ¿Vale? ¿Arrancás vos o arranco yo? No, dale, dale. ¿Arranco yo? Bien. A ver, si entiendo bien entonces, la pregunta 1 sería cómo se vincula el fenómeno de la creencia con el de la acción, y la 2 sería, digamos, 2A, qué es lo que ¿Dónde suscita. surge el contexto en el cual uno se plantea la cuestión del voluntarismo doxástico? Claro. ¿De dónde surge el quiero creer, digamos? ¿No? Eso sería 2. Y había como un sub-ítem dentro de 2 que es, bueno, ¿qué pasaría si estas creencias en lo sobrenatural, por ejemplo, no formularan predicciones precisas, ¿no? O sea, porque uno diría, bueno, eso debería funcionar mejor, ¿no? Te hace menos vulnerable. ¿Iba en esa línea? Sí, Claudio, sos de Sadat, ¿verdad? Sí, un poquito. Bien, sí. Yo también. Ahí está. Bueno, por eso, entre huellas no hay cornadas, vamos a aceptar que estamos discutiendo en términos lo más analíticos y precisos que podamos. A ver, si entiendo bien la primera cuestión, la de la relación entre la creencia y la acción, habría una dimensión en la cual lo que mencionabas de la apuesta pascaliana justamente refuerza lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, hay una forma en la cual la acción refuerza la creencia. Habría que precisar por qué exactamente es que la puede reforzar, pero aparentemente el lugar que vendría a ocupar, después habría que ver por qué puede ocuparlo, ¿no? Pero el eslabón en el cual se encuentra la acción es el de proporcionarnos reaseguros para la creencia, como si fuera un rodeo para obtener evidencia. Uno podría pensar, parte de las acciones que está mencionando Pascal implican un tipo de reaseguro colectivo y por lo tanto una evidencia de orden 2 a favor de nuestra creencia, porque Pascal no nos dice solamente que recemos, nos dice que vayamos a misa, e ir a misa es un fenómeno colectivo, es rodearme de gente que cree que P y por lo tanto reforzar la idea de, bueno, si tanta gente cree que P, por lo tanto tengo alguna evidencia prima facie a favor de P, ¿no? Me parece que eso es un elemento a considerar. Ahora, no sé si en lo que mencionabas vos no hay también una segunda cuestión que ya no va tanto en la línea de si la acción refuerza mi creencia, sino más bien si la acción es aquel terreno en el cual se expresa la creencia, ¿no? Uno podría decir, bueno, es condición para que yo diga que creo que P, el hecho de que actúe como siendo el caso que P, ¿no? Acuerdo, la pregunta es si eso es una condición suficiente, ¿no? Pareciera ser que es una condición necesaria, pero no una condición suficiente, digamos. Solamente, mira, yo pensaba la cuestión de cómo le enseñas a un chico, digamos, yo no soy religioso, pero he visto a mis primos, rezar. Sí. O sea, digamos, y eso tiene algunos, conecta, yo digo que la acción genera como la creencia. No sé cómo se llega de esto a la Trinidad, o sea, ahí hay cuestiones ya que me hacen más, pero, digamos, del rezo, del repetir, genera circuito, digo, o sea, como una cuestión hasta, digamos, de, de adiestramiento, ¿no? Sí. Eso, bueno, evidentemente... No de refuerzo ni de expresión, sino más bien de generación, digamos, de creación, de producción. Bueno, pero si te entiendo bien, la idea de que la acción puede producir la creencia, en algún sentido se solapa con tanto la idea de refuerzo como con la idea de expresión, porque grosso modo uno podría decir, bueno, la acción termina produciendo la creencia porque creer esto en parte es actuar de tal y cual manera, ¿no? Sería raro decir,
esta repetición de acciones rituales como el rezo se vincula causalmente con mi creencia, pero mi creencia es algo que se expresa de formas totalmente distintas, ¿no? El hecho de que yo crea esto, en principio, no implica nada conductual que se parezca a esto, ¿no? Uno diría, no, bueno, el hecho de que yo crea en Dios implica, entre otras cosas, con una serie de premisas adicionales, que yo voy a poder y querer comunicarme con Dios por medio del rezo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno podría decir, yo estoy haciendo como una especie de enactment de mi creencia en la medida en que realizo todo eso, ¿no? Entonces digo, quizás la dimensión que no está explícitamente abordada en el argumento de Williams es justamente la dimensión práctica de, bueno, si yo creo que P, no solo creo que P es verdadero, sino que también actúo como siendo el caso que P, ¿no? Entonces, en ese sentido, es posible que la cuestión requiera cierta complementación. Sí está contemplado eso en los análisis de Festinger. Ahí es como recontra pragmático el análisis. ¿Qué quiere decir que esta gente cree que P? Bueno, quiere decir que actúa como siendo el caso que P, ¿no? Ahí es claro por qué le atribuimos ciertas convicciones a esta persona. Porque si vos te estás preparando para el fin del mundo, vos no comprás las entradas para el recital de marzo. No, no, no. Vos vendés tus posesiones, te vas con el grupo de loquillos, ¿no? Te prepares en ese sentido. Entonces, bueno, me parece que en ese caso está más abordada la dimensión conductual de la creencia. Sí me parece, no sé si iba en este sentido tu observación, pero en todo caso lo introduzco yo, que, bueno, habría que pensar una articulación más explícita entre los dos planos, ¿no? En el plano de cómo yo me represento ciertas proposiciones y su relación con otras, y el plano de cómo actúo, ¿no? Me parece que los dos tienen que estar, pero, de nuevo, ni en el argumento de Williams, que se inclina en una de las direcciones, ni en la reconstrucción de Festinger, que se apoya más en la otra, hay una articulación explícita, ¿no? De los dos aspectos como para decir, bueno, por ejemplo, se tienen que dar tanto una dimensión discursiva como una dimensión más estrictamente práctica para que se pueda decir que yo tengo una creencia y cada una de esas dos condiciones es separadamente necesaria y conjuntamente suficientes. Eso no está, eso efectivamente es algo que tendríamos que trabajar. No sé si paso a la pregunta 2, no sé si querés precisar algo, o Vale, vos querés decir algo más sobre lo 1. No, yo solo iba a decir que quizás hay algo en lo conductual que termina siendo evidencial de alguna manera. O sea, quizás el hecho de que actuemos de alguna manera nos termina haciendo a nosotros mismos, termina funcionando como si fuera evidencia, y esa evidencia termina inclinando la balanza, ¿no? En una situación de duda, quizás el hecho de la acción, o sea, quizás el ejercer una determinada acción, termina haciendo que nos bandiemos para uno u otro lado. Sí, sobre todo, claro, si pensamos que o sea, así como pensamos millones de moscas no pueden estar equivocadas, si pensamos que nosotros mismos que tendemos a actuar de tal o cual modo no podemos estar equivocados, ¿no? Y asumimos esa perspectiva de orden 2 sobre nuestra propia conducta, es como, bueno, yo estuve haciendo esto, debe ser que mi yo pasado tiene razones para hacer esto, ¿no? Digo, es una cuestión empírica en todo caso, hay un límite en cuanto podemos especular acá, pero efectivamente es interesante para después profundizar en esa dirección para ver por qué efectivamente las acciones parecen impactar de esa manera en nuestra creencia, ¿no? Que es que, o sea, Pascal nos tira el titular, pero después tiene que haber seguramente investigación empírica que le ponga más carne a eso. Claro, solamente que hay, digamos, si uno lo piensa tipo Braithwaite, digamos, por ejemplo, una cuestión de disposición constante a actuar de cierta forma, como si P fuese verdadero y hay un oso, entonces me voy a comportar. A mí eso siempre me sonó como verificacionista, como si fuese una cuestión, una hipótesis, la creencia, una hipótesis desde afuera, ¿no? Y por ejemplo, como decía Vale, me parece como que a veces la cuestión de la conducta no está, digamos, como la prueba de que cree alguien, sino está en el constitutivo de la creencia, digamos, en cierto sentido. Incluso algunas creencias, como por ejemplo, como decía Wittgenstein, ¿verdad? En el juicio final, sería una creencia, una imagen, digamos, que ordena una vida, digamos. O sea, no lo pienso personalmente, digo, en distintas culturas o como visiones tienen ese tipo de cosas muy que tienen que ver con esos actos, con la misa, con la
no sé, con bañarse en el río, y con una serie de cuestiones con las cuales, digamos, me voy formateando, ¿no? Haciendo circuitos. Pero bueno, Sí, no, digamos, acuerdo, acuerdo. Lo que digo es, sería raro atribuirle creencia a una persona que hiciera todo eso y al mismo tiempo fuera consciente de que todo eso no tiene ningún fundamento, ¿no? Digo, si uno le dijera a toda esa persona, che, pero vos pensás que esto realmente te pone en contacto con una deidad, y la persona dijera, no, en realidad es únicamente una conducta ritual que yo hago porque me quiero llevar bien con la gente de mi entorno, ¿no? Si esa persona dijera eso, claramente no diríamos que esa persona cree. De hecho, yo conozco una persona que se declara cristiana y que da esa clase de respuestas. Es como, no, mirá, Martín, no crees nada. O sea, porque justamente tenés demasiada conciencia de la ausencia de fundamentos para lo que estás haciendo. Entonces digo, me parece que ese aspecto conductual por sí solo, si bien es una condición necesaria, porque sin eso tampoco diríamos que la persona cree, ¿no? Yo creo en Dios, pero no me interesa ninguno de los actos que me vincularía con una presunta deidad, entonces esta presunta creencia en Dios es una rueda que no cumple ninguna función en el circuito de mi conducta, y entonces todo sería exactamente igual en mi conducta si no creyera, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en que ese aspecto conductual tiene que ser una condición necesaria. No parece ser una condición suficiente, porque tenemos que poder distinguir entre la creencia genuina y la pantomima, y si una persona como yo, que es profundamente incrédula, empezara a formar parte de cosas como misas y demás, pero siguiera diciendo, me parece que todo esto no tiene ningún fundamento, y evidentemente no sería realmente un creyente. Digo una pequeñez sobre la pregunta 2, y le doy la palabra, si les parece, a Witold, que levantó generosamente la mano. No, sobre el punto 2, empiezo por el final. Sí, seguramente las creencias serían menos vulnerables si no se hicieran falsables, ¿no? O sea, digo, el hecho de dar una fecha la vuelve falsable, naturalmente. Pero bueno, lo interesante ahí es que estas personas tuvieron que arriesgarse a jugar el juego de lo falsable, porque justamente querían recibir los potenciales beneficios de lo falsable. Si se hubieran limitado a decir, van a pasar cosas, estilo discurso astrológico, son conscientes, probablemente son lo suficientemente reflexivos como para darse cuenta de que cualquier corroboración de una predicción así sería vacía, sería, ¿no? Superflua. Entonces, bueno, dado que necesitan un refuerzo importante, significativo, valioso de su creencia amenazada, por eso empiezan febrilmente a decir, no, bueno, 24 de diciembre a las 6 van a aparecer los alienígenas, ¿no? Ni el 25, no, el 24 a las 6. Evidentemente podría sostenerse un sistema de creencias sobre la base de cosas menos falsables, tendría menos costos, tendría menos beneficios, ¿no? La pregunta que justamente nos hacíamos al pasar de la teoría a el argumento de Williams es, ¿por qué exponerse a esos costos? ¿No? Bueno, aparentemente se exponen a esos costos porque es la única manera de realmente poder preservar un estado de creencia. Me falta la respuesta a 2A, pero si les parece le damos la palabra a Witold y después en todo caso, si hay tiempo, volvemos. dale, viste que es antropólogo, está en Chapa en este momento, si no me equivoco. Excelente. Es filósofo, antropólogo, polaco-mexicano. Excelente. ¿Viste? Por eso tiene mal sonido. Quizás levantó la mano por error. No, es que ahí está en la comunidad. Bueno, ¿viste? ¿Quieres hablar? Estás, cuando quieras y puedas. Ceci, ¿quería decir algo? ¿Me leíste la mente o viste mi intención de la manita levantada en mi mente? No, estoy esperando que Vite hable. Ojalá sea... Yo también creo que él tiene la intención de hablar, pero a lo mejor tiene problemas con el micrófono. Ahora, ¿qué hubiese pasado si venían los extraterrestres? No digo los extraterrestres, sino que hubiese habido una especie de explosión.
capaz que decían, ya está, entonces ya ven confinadas. Ahí está, viste, cuando vos quieras, viste que estamos haciendo tiempo para que... Puso, no se me escucha ahí, pero es que estás muteado. Sí, sí, está mutado ahora. Ya suele hacer eso. Bueno, a ver, sé si quiere hacer alguna... Bueno, cuando vi te quieras hablar, bueno, cuando quites lo del micrófono ya me interrumpes, por favor. Yo iba más o menos por la misma línea de Santiago en relación con la acción, pero pues sí lo voy a decir totalmente desde la concepción wittgensteiniana de no solo de la acción, sino de esta idea que no hay, bueno, a ver si no digo algo que esté mal, ¿no? Pero que no hay como dos niveles o dos aspectos, sino que es lo mismo. Hay una, a ver si no está, creo que es algo así, como que él dice que no hay tal cosa como la emoción más la expresión de la emoción, sino que la expresión es la emoción. La expresión de emoción es la emoción. Y yo creo que esto se puede perfectamente usar también para la creencia, ¿no? Entonces no es que haya dos dimensiones, sino que está, digamos, en la misma dimensión, no es lo mismo. Y no nada más se ve en la acción, creo que Wittgenstein iría un poco más allá incluso no sé si quepa ya la pregunta sobre el voluntarismo aquí con Wittgenstein, si lo llevamos un poco más allá y volteamos a ver la vida. O sea, no vamos a ver nada más las acciones de la persona cuando dice que cree, sino lo vamos a ver en su vida cotidiana, en su forma de vida, no nada más en una acción, sino en todo lo que hace repetidamente, ¿no? O sea, su creencia, cuando una persona dice que cree en algo, no se va a ver, como dice Santiago, no es que lo tengamos que corroborar uno a uno con una acción o con lo que pasa a lo mejor como estos casos que exponía muy bien Vale, ¿no? De ir una, dos, tres, cuatro veces a esperar a los extraterrestres, ¿no? Perdón, sino en toda su vida. Lo que dices de la mujer, no me acuerdo cómo se llama, pero la mujer esta que terminó yéndose a vivir a los Andes, todo eso, pues ella sí se puede decir de ella que toda su vida mostró que creía en eso, ¿no? No era algo como, no era una mentira, ni era nada más, digo, podemos meterle otras cosas ahí psicológicas como creer llama la atención o qué sé yo, patologías, etcétera, pero sí se puede decir de ella que creía totalmente y no nada más es por una sola acción, sino por todo lo que reflejaba su vida, ¿no? Em, entonces, pues yo siento que desde la perspectiva wittgensteiniana de pensar no solo en la acción como una sola cosa, como algo añadido a la creencia, o sea, porque Wittgenstein ya tendría problemas con estar en el estado de creencias, formar una creencia, ¿no? O sea, ¿cómo formo la creencia? Pues como decía Santiago, pues no es que yo me la quiera formar, sino que me han entrenado toda mi vida o a lo mejor yo he tenido la intención de mantenerme toda mi vida en tener esa creencia, ¿no? O yo me quiero ir convenciendo poco a poco de tener ciertas creencias y llega un momento en que ya no las puedes cambiar, ¿no? Entonces, no, digo, verlo desde el punto de vista wittgensteiniano sería cambiar la perspectiva de lo cognitivo y de decir, bueno, estoy en un estado mental de tal, estoy en un estado mental de tener una creencia en este momento, o como el ejercicio era de Pils, ya, se me revolvieron los autores, el decir me formo la creencia, ¿no? Eso también sería cuestionable, porque ¿cómo a ver, ahorita fórmate la creencia de tal? Pues no, o sea, o la tienes o no la tienes, pero no porque la tengas en ese momento cognitivamente hablando, sino porque te la han enseñado o no, o la has tenido toda tu vida o no. No puedes formarte una creencia de un momento al otro. O sea, yo lo traduciría en otra cosa como, eh, pues le creo en este momento a esta persona que me va a dar $10, ¿no? Pero no es una creencia, o sea, es como,
como si sí, como eso de que fuera un estado mental, ¿no? Creo que ahí Wittgenstein y los Wittgensteinianos tenemos un problema ahí con ese tipo de conceptos y de propuestas, pues, ¿no? Entonces no sé qué opinen de eso, porque sí sé que es una concepción como muy diferente de todo esto, ¿no? Sí, yo voy a decir lo que dijo Vale hace 2 días cuando estábamos leyendo el argumento. No sé, porque la cohíbe la presencia de colegas de filosofía. Voy a quedar re sustitucionista, pero bueno, lo voy a decir yo. Pero lo dijo ella, aclaro que el crédito es a ella. Sí, un problema central en el argumento de Peirce, efectivamente, es ¿qué es exactamente lo que el doctor Transparent detecta cuando lee mi mente? ¿Qué es lo que detecta? Una especie de voz interior, ¿no? Que dice, ¿me van a dar $10? Porque digo, desde el punto de vista de una concepción de la creencia que no esté totalmente degradada a esta mínima expresión, que yo crea que P implica aspectos conductuales, ¿no? O sea, yo debería poder decir algo así como, si yo creo que me van a dar $10, yo estoy dispuesto a, no sé, tomarme un café en 20 minutos cuando salgo del experimento con un amigo, pese a que vine sin plata, porque sé que voy a tener los $10 que me va a dar el doctor Transparent. Estoy dando un ejemplo muy tonto, muy simplificado, pero para darle alguna carnadura a la idea de creo que P, ¿no? Porque si no pareciera ser que creo que P se reduce simplemente a, hay una vocecita en mi cabeza que dice P, 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 y entonces el doctor Transparent lo oye y dice, registro que esta persona cree que P. Ese no es un concepto muy interesante de creencia. Eso no es un concepto de creencia que nos permite entender, por ejemplo, de qué manera podemos haber desarrollado evolutivamente la tendencia a tener creencias. ¿Por qué la evolución nos habría proporcionado la capacidad de formar creencias? Y porque las creencias impactan en la acción, y lo que la evolución selecciona son conductas, no estados mentales internos. Entonces una creencia no puede ser eso, obviamente, ¿no? Digo, y creo que esto es lo que estaría diciendo Vale si no estuviera, insisto, cohibida por la presencia de colegas de filosofía. Y me parece bien lo que dijo Vale hace 2 días exactamente en esta dirección Wittgensteiniana. Me moví porque tengo que cargar esta cosa. Dicho esto, y acordando, y partiendo de la base de que yo acuerdo con eso, sobre todo, insisto, si a uno le interesa algo en la línea del confiabilismo evolucionista y demás, ¿no? Algo en la línea de decir, che, bueno, pensemos cómo nuestras capacidades cognitivas pueden interpretarse y evaluarse a partir del hecho de que somos animalitos que interactúan en el mundo. Entonces, de nuevo, la creencia no puede ser un mero estado mental interno sin consecuencias exteriores, partiendo de la base de que estoy de acuerdo con todo eso. Me parecería también raro y unilateral pensar que todo lo que describamos como creencia va a poder analizarse no solo a partir de una consecuencia conductual, sino una consecuencia conductual en un sentido restringido. O sea, ¿qué quiere decir exactamente que yo crea que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa? Si yo no voy a referirme a mi conducta específicamente lingüística, ¿no? Y al hecho de que voy a estar dispuesto a enunciar esa proposición, a colocar esa proposición en relación con otras proposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo dar proposiciones aún menos prácticas que esa, porque me podría decir, bueno, cuando hagas una huerta, vos fijate que haces un ángulo recto y coso. ¿Qué significaría exactamente mi creencia si yo no la tengo que describir en términos de mi conducta lingüística? No existe una ruptura fuerte entre la filosofía del lenguaje del Merleau-Ponty, de la fenomenología de la percepción, y la filosofía del lenguaje que defiende Merleau-Ponty en 1951. ¿Qué sería decir que yo me atribuyo esa creencia únicamente a partir de una conducta, e insisto, una conducta no lingüística, ¿no? Me parece que muy poco. Me parece que evidentemente le tengo que otorgar un lugar central en la atribución de ciertas creencias más o menos sofisticadas al hecho de que si alguien me pregunta, che, ¿es el caso que P? Yo responda, sí, es el caso que P. De nuevo, puede haber creencias más directamente implicadas con la acción, en un sentido acotado de acción, pero para otras me parece que no. Y en ese sentido me parece que iríamos más a una discusión caso por caso y tendríamos que ver. De nuevo, cosas tales como la atribución de relaciones de fundamentación, ¿no? Que yo no solo crea que P y por lo tanto actúe como siendo el caso que P,
y que ya vimos en estos casos, la gente actúa como siendo el caso que P, porque es una cosa muy prosaica y muy poco lingüística, vende sus posesiones, ¿no? Es re concreto qué quiere decir en términos conductuales, creen que se viene el fin del mundo. Ahora, los seres humanos también hacemos cosas más complejas que eso. También nos dicen, che, ¿qué cuenta para vos como evidencia de esto? Y dicen, no, bueno, fíjate que estuve recibiendo mensajes a través de vibraciones de alta frecuencia y todo eso. Yo no sé de qué manera reinterpretar en términos conductistas algo parecido a creo que P porque Q. Y eso también es algo que las personas hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, y digo esto y me callo, quizás no estoy entendiendo bien lo que ustedes están diciendo, es posible, no quiero parodiar la posición de nadie, pero así como sería totalmente falopa, y acuerdo en eso con la objeción de Valeria y con lo que creo que era la objeción de Cecilia, decir, yo le atribuyo creencia de que P solo porque tiene una vocecita interna en su cabeza que dice P, estoy de acuerdo, eso está mal, es ridículo, no funciona. Me parece que tampoco podemos prescindir enteramente de la conducta lingüística, de propiedades específicamente lingüísticas, de relaciones de fundamentación que expresamos en forma específicamente lingüística y un largo etcétera. Hay capaz que Vitek. Sí, sí, ¿ahora me escuchas? Ahora te escuchamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Me ayudaron aquí en mi trabajo. Pues muchas gracias por la presentación, muy meticulosa, presentación filosóficamente sustentada. Y bueno, para Vela y Claudio, quisiera compartir con ustedes y con todos ustedes algunas dudas y preguntas. De hecho, tienen que ver con lo que dijo al principio Santiago. Yo estaba pensando, no es la primera vez que lo estaba pensando, sobre la utilidad de ciertas teorías filosóficas como para explicar ciertos problemas. Y no solamente esto, sino también cómo se construye el problema. Si, por ejemplo, que se mencionó aquí, el problema de disonancia cognitiva. ¿Sí? Para la psicología empírica, eso es un problema. Pero pensemos, por ejemplo, en Nietzsche y Emerson, para los cuales, y no son los únicos, la disonancia cognitiva no existe en un cierto sentido. Ellos dicen que a las almas grandes les encantan las contradicciones. ¿Dónde está aquí el lugar para disonancia cognitiva? Esto es un problema, digamos, inventado por los psicólogos, dependiendo del contexto. Bueno, eso no es mi pregunta. Yo quisiera que consideraran los siguientes ejemplos, ¿no? De las creencias, de las expresiones. Yo creo que P. Primero, puedo decir, creo en Dios. Luego, creo en la existencia de Dios. ¿Existe alguna diferencia entre estas creencias? Puedo decir, creo que soy borracho. Algunos dirían, soy borracho. Si recordamos Casablanca, por ejemplo, la película Casablanca, así donde Bogart se le pregunta a Bogart, ¿de qué país eres, Rick? Y él dice, I'm a drunkard. Yo soy borracho. Soy borracho, no creo que soy borracho. Sí. Luego, creo que en Argentina son las 12. Es que llegué tarde porque no tomé en cuenta el cambio de hora. ¿Sí? Creo que en Argentina son las 12. Luego, creo que el amor mueve el mundo. Luego, creo que existe la vida en otros planetas. Luego, creo que me llamo Vitek. Todos estos son ejemplos de
de lo que ustedes llaman creencias, o no es así. Y mi pregunta tiene que ver con esta variedad de los ejemplos de creo que P o creencias. Si, ¿bajo cuáles criterios o bajo cuáles circunstancias podemos decir que creo que P tiene sentido? En otras palabras, si preguntamos por esto, preguntamos por una teoría, ¿sí?, de la creencia. ¿Es posible una teoría de la creencia? ¿Es posible? A mí me parece que ustedes no han mencionado este problema, sino han mencionado el problema de la creencia en relación con verdad y en relación con voluntariedad, mencionando tres tendencias, tres grandes tendencias que vienen de los pensadores mencionados, ¿no? Si creo que P, si creo que P, creo P porque P es verdadera, o P es verdadero porque yo creo que P, ¿sí? Y la tercera, creo que P porque tengo buenas razones para creer que P. Esos son tres tendencias, digamos, muy generales, pero pueden haber más, mucho más teorías. Entonces, si ustedes creen que es posible la teoría no tanto de orientar la creencia a la verdad, considerarla como en relación con la verdad, sino considerar la creencia como dotada de sentido, o cuándo podemos decir que la creencia, que podemos decir con sentido, creo que P. ¿Es posible mencionar esos criterios o no es posible mencionar esos criterios? Bueno. Bien. Y Perdón. la última cosa es una sugerencia o una hipótesis acerca de una sugerencia acerca de la hipótesis que puede explicar en ciertos casos la tenacidad con la cual la gente se aferra a sus creencias, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar como una hipótesis. En muchos casos se confunde, creo que P, con soy yo que cree que P, o soy yo que creo que P, ¿sí? En caso, aparentemente, alguien puede decir que cree que P, pero lo que él realmente expresa es que es él que cree que P. ¿Sí? Y dado que es él que cree que P, no se trata de su creencia, sino se trata de él teniendo la creencia. Y por lo tanto se trata de una especie de identidad. ¿Sí? Entonces, destrozar mi creencia es destrozarme a mí. Gracias. Bien. Si entiendo bien, tenemos 7 minutos para no robarle tiempo a nadie, porque entiendo que es de 11 a 1. Bueno, ante todo, muchas gracias por la intervención. Es un placer poder conversar con gente que tenga perfiles tan diversos, que esto sea tan interdisciplinario. Yo tengo una o dos cosas que decir, ¿vale? No sé si quieres decir algo vos o arranco yo. ¿No? Dale, arranco yo. Probablemente termine citando cosas que dijiste vos. De hecho, voy a citar algo que dijiste vos recién por chat. Porque, bueno, insisto, Vale es la persona de la cual yo más cosas aprendí, pero ella evidentemente cree que no puede decir esas cosas y bueno, es un problema. Parte de la respuesta me parece que se remite al carácter desentrecomillador del enunciado verdadero. Decir creo que P y decir creo que P es verdadero, acá está Héctor que sí sabe de filosofía del lenguaje, pero bueno, aprovecho que estoy lejos, no me puede tirar con un zapato, pero hablando brevemente, el predicado desentrecomillador es verdadero, no le agrega nada a mi afirmación de que P. Entonces no estoy reforzando mucho, no estoy recargando, inflacionando nada cuando digo creo que P quiere decir creo que P es verdadera. Es más, ese análisis se podría criticar, no por ser demasiado fuerte, sino por ser trivial, ¿no? Me estás diciendo, mirá, la verdad es que no me dijiste nada, es como decir creo que P quiere decir creo que P. Entonces, yo no diría que asociar la noción
asociar creo que P a creo que P es verdadera es inflacionar mucho nada. Porque es verdadero solo quiere decir, me estoy comprometiendo con la oración en el lenguaje objeto a la cual estoy describiendo como verdadera. Y esto no prejuzga nada acerca de, por ejemplo, qué teoría de la verdad tengo. No me compromete ni con una teoría de la verdad como correspondencia, ni creencia, ni consenso, ni coherencia, ni nada por el estilo. Es muy mínimo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando estoy diciendo que la persona que dice creo que existe Dios está diciendo creo que es verdadera la oración, existe Dios, no estoy avanzando demasiado en el análisis. O sea, no estoy haciendo algo que se me pueda reprochar diciendo, no, mirá, estás recargando un montón lo que está diciendo la persona. Estoy diciendo a la inversa, bueno, cuando la persona dice esto y dice que esto es verdadero, está haciendo siempre lo mismo, que es comprometerse con la oración, Dios existe. O en todo caso, después veremos. Quizás en todos estos ejemplos, soy un borracho, Dios existe, creo que el amor mueve al mundo, etcétera, etcétera. Podríamos pensar distintos métodos o distintos criterios, métodos de verificación o criterios para decir en qué sentido llamaríamos verdadero a cada uno de estos enunciados, y puede que sean muy diferentes, ¿no? Efectivamente, cuando mencionamos una oración y luego la declaramos verdaderas, bueno, o pueden ser niveles, sí, sin duda, pero yo estoy diciendo algo así como el pasto es verde, seguramente ahí tiene más sentido hablar de una correspondencia con una realidad extralingüística en el cual existe algo así como el pasto, que si, por ejemplo, estoy diciendo este teorema matemático es verdadero en el sentido de, bueno, dentro del universo matemático en el cual está construido este teorema, esto se sigue de premisas anteriores, y ahí la idea de una realidad independiente del discurso con la cual se tenga que corresponder se desvanece o es mucho más difícil de sostener. Pero, y no sé si esto lo decía como empalmando con lo que decía o como objeción a lo que decía, pero yo me lo voy a apropiar porque voy a aprovecharme de mi tiempo, lo que decía Santiago, eso no es problema de una teoría de la creencia, eso es en todo caso problema de una teoría de la verdad. O sea, lo único que estamos diciendo acá es, bueno, pareciera ser que hay una conexión muy mínima, tal que si digo que P, creo que P es verdadero. Le estamos pateando la pelota a una teoría de la verdad. Y como las teorías de la verdad pueden decir un montón de cosas, y pueden decir un montón de cosas inclusive diferentes para distintos tipos de enunciados de los cuales decimos que son verdaderos, eso no me compromete con gran cosa a la hora de asociar creencia con verdad. Por otro lado, última cosa que digo, sí, el punto es, y esto efectivamente puede que haya que probarlo caso por caso, que existen expresiones en las cuales decimos creo que tal cosa que no se puedan interpretar en términos de que expresar esa creencia implique decir que algo ahí es verdadero, bueno, eso simplemente mostrará que la palabra creencia, tal como lo usamos en castellano y sus contrapartes en otros idiomas, a veces no se usa en sentido proposicional, por ejemplo, y entonces ahí no vamos a tener una teoría unificada de la creencia, simplemente en el sentido de que no vamos a tener una teoría unificada de los usos de la palabra creencia. Y eso es todo, y es una cuestión empírica, sin duda. Me parece, sin embargo, que estos ejemplos particulares no representan un contraejemplo en ese sentido. Sí podría ser un contraejemplo en el sentido de decir creo en, cuando lo que estoy diciendo es deposito mi confianza en, ¿no? Y como dijeron una vez en un funeral en el que estuve, cuando digo creo en Dios, no solo digo creo que Dios existe, del mismo modo que cuando le digo a una persona yo creo en vos, no le estoy diciendo solamente creo que vos existís. Pero bueno, eso es un uso no proposicional de la expresión creer, ¿no? Simplemente parece que es otra cosa, no un ataque a la conexión entre creencia proposicional y verdad. Me callé. Yo quiero agregar solo una cosa chiquita, que es que cuando recién mencionaban esto de la identidad, o de que se destruye mi identidad si abandono la creencia, bueno, pero eso es justamente una de las cuestiones que plantea Festinger cuando habla de cuáles son los factores que nos impulsan a sostener nuestras creencias, tener un compromiso muy fuerte, o sea, haber hecho compromisos y cambios y haber modificado nuestra vida en función de esas creencias, y muchas veces eso es constitutivo de nuestra identidad, entonces eso está contemplado, es algo que nos impulsaría a no querer abandonar nuestras creencias.
Buenísimo. Me parece que lo de Vite pues iba por el lado este de creo en Dios, creo en que hay un gato enfrente, son distintos tipos, digamos, y en ese sentido, ya creo que decía Vale, hay ciertas cuestiones que de lo identitario que tenía que ver con la parte esa de creo en Dios, no en la parte de creo que hay un gato. Entonces, el sesgo ese de trigo, ¿cómo le llamo el sesgo? Bueno, o sea, que yo creo porque soy de los que creen eso. Entonces, y eso se lo ve mucho en el WhatsApp, o sea, en los grupos, las burbujas, todos se arman bastante a partir de eso, creo. Soy de los que creen tal cosa. Y en ese sentido, por ejemplo, yo hace poquito he leído un libro de Guadalupe Nugués, no sé si lo deben conocer, porque y ella tiene una idea de la ciencia que dice, si desaparecieran todos los contenidos nuestros, nos quedaría el método y en 40 años tendríamos todas, o tendremos de vuelta todas nuestras, digamos, nuestras teorías, lo cual me parece que, entonces, bueno, no le gustó mucho bueno, me mostró ahí, lo quería invitar y ya espero que agarre. Y por ahí a veces como que en ese sentido, no entiendo, hay una cuestión identitaria también en las creencias científicas, gente que se suicida porque, no sé, el sapo no le ha salido de color tal cosa. Ese vínculo es muy interesante, me parece, que se ha quedado, ¿no? Muy clarísimo con el ejemplo este de Dorothy, que bueno, se ha muerto creyendo eso. Sí, yo, ¿no? Bárbaro. O bueno, acá tenemos el caso de la gente que no recibe transfusión, siempre los comités de ética, pero al mismo tiempo reciben todas las otras cosas de la medicina. Como si fuese una contradicción, ¿no? Un homo demens también, ¿no? Sí, porque uno quiere pensar, bueno, más bien somos coherentes, veamos la teoría, la creencia, y al revés capaz que no, capaz que hay que volver diciendo, mira, no funciona ninguna porque no funciona nosotros. Así que, pero bueno, muy bueno estamos con el tiempo y la verdad que excelente, buenísimo. Además estoy viendo videos de ustedes, van a ver que tienen un like más, ¿no? En 10 millones de personas. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado. Y bueno, hay cosas, siguen en el grupo, ¿verdad, Claudio? Y Vale, te invitamos al grupo de WhatsApp, ahí más o menos organizamos las charlas, están todos totalmente bienvenidos y la idea es que den un espacio, ¿sí? Y muchísimas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el Muchas tiempo. gracias. Eso último lo voy a responder por el WhatsApp, así no le robamos más tiempo ahora a nadie. Muy Así bueno que, bueno, todo, muy bueno. gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias así, Vite, Muchas Héctor, gracias. Claudio, Vale, Seba. Hasta la próxima.